Existe una excepción a lo que hemos visto previamente y consiste en el uso de lo que podríamos denominar como los métodos compartidos y que están disponibles, en este caso solo a través de la clase xoyo.core.timer. Este método compartido nos permitirá delegar o retardar la ejecución del código indicado por un delegado, que es el método que nosotros, o la dirección del método que nosotros indiquemos. Así, por ejemplo, pongamos por caso que queremos hacer uso de esta capacidad, creamos previamente un método y este método simplemente se va a limitar a mostrar un mensaje: hola mundo, he sido invocado desde un método de la clase o un método de clase de la clase xoyo.core.timer. Es importante recalcar que esta capacidad no está disponible en el framework clásico y tampoco está disponible en la clase WebTimer, que se ejecuta del lado del cliente en las aplicaciones web. Ahora con esto, por ejemplo, en nuestro método open de la ventana Windows, simplemente tendríamos que hacer uso de esta llamada a través de xoyo.core.timer y vemos que existe el método callLater sin necesidad de que requiramos la instanciación o la creación previa de una variable o de una propiedad. En este caso indicamos, tal y como nos dice en la zona inferior, los parámetros que hemos de pasar, el intervalo indicado como siempre en milisegundos y un callback de tipo delegado que es callNoParams, que es simplemente pues la asignatura, la dirección de un método que no acepte parámetros, como es el caso de mi método. Entonces simplemente tendríamos que indicar aquí 5000 para darle un poquito de tiempo desde la apertura de la aplicación, indicamos 5 segundos y luego sencillamente address of, la dirección de nuestro método, que es el delegado. Ejecutamos la aplicación y veremos que transcurridos 5 segundos se ejecuta este código retardado tal y como hemos indicado. Ahora bien, existe una segunda versión de esta misma llamada que es la que sí que admite el paso de parámetros. Solo se puede pasar en este caso un argumento al método que deseamos invocar y ha de ser de tipo auto. Por lo tanto, cambiamos previamente el método para que acepte la recepción de este argumento. Mi argumento as tipo auto y se lo sumamos, por ejemplo, en este caso el mensaje end offline más mi argumento. En este caso será un tipo string lo que pasemos y lo indicamos aquí. Hola mundo, soy el parámetro que esperas recibir. Al ser de tipo auto podríamos declarar previamente cualquier tipo de variable y asignarle a dicha variable un valor que posteriormente pasaríamos como el argumento de la llamada. Ejecutamos nuevamente la aplicación y en este caso después de 5 segundos veremos que se invoca pasando el argumento y este se añade a la ventana, al mensaje tal y como podemos ver. Por supuesto, el uso de estos métodos de clase callLater de xoyo.core.timer son posibles su uso tanto en las aplicaciones desktop como consola, iOS por supuesto, y también las aplicaciones web y Raspberry Pi.